Hola a todos queridos amigos, el episodio de hoy les pondrá la piel de gallina desde el primer minuto. Después de meses desaparecido como si se hubiera perdido para siempre en lo más profundo del bosque, Truong apareció de repente frente a la casa de Tiaunu en un estado lamentable, exhausto y cubierto de sangre. Tiaunu pensó que estaba soñando, pero al tocar su piel helada entendió una cosa: él realmente había vuelto. Pero lo que hizo todo aún más aterrador es que justo cuando ella lo metió en la casa y comenzó a curarle las heridas, un golpe violento sonó en la puerta rompiendo el silencio de la noche. ¡Abran la puerta! Sé que Truong está ahí dentro. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Truong estaba herido? ¿De qué estaba huyendo? ¿Y qué lo había seguido hasta la puerta de esa casa en medio del bosque? Tiaunu se plantó frente a la cama de Truong, de un lado el desconocido intentando entrar, del otro el hombre que ella ama recién vuelto del borde entre la vida y la muerte. Este episodio los dejará sin aliento en cada segundo. Acompáñenme en esta historia. Y no olviden dejar un like y suscribirse al canal para no perderse lo que viene. A la mañana siguiente, el bosque seguía tan tranquilo como siempre, pero ese silencio le revolvía el corazón a Tiaunu. Abrió los ojos con los párpados aún un poco hinchados, la marca de un sueño largo, hermoso y cruel que le había dejado el pecho dolorido toda la noche. Dui ya estaba despierto desde temprano, jugando con unas ramas secas en el patio, llamando a los pájaros y a las mariposas con su vocecita. Pero Tiaunu no era así. Toda la mañana se movió como una sombra. Cocinaba sin darse cuenta del aroma de la sopa. Barría sin que las líneas del escobazo siguieran un orden. Lavaba las verduras mientras el agua se le escurría por las manos temblorosas. Porque su mente seguía atrapada en el sueño de anoche. Las frases seguían repitiéndose como si alguien se las susurrara al oído. «Ya volví para arreglar la casa de nuestra pequeña familia. No, espérame». Cada vez que lo recordaba, el corazón se le apretaba como si una mano invisible le estuviera estrujando el pecho. Se decía a sí misma: solo fue un sueño demasiado real y también demasiado cruel. Aún así, la mirada de Truong en ese sueño, profunda, suave pero agotada, no la soltaba. Al mediodía, el cielo se volvió extrañamente gris. Las nubes bajas rozaban las copas de los árboles y el viento atravesaba el bosque con una fuerza inquietante, como si anunciara algo que estaba por llegar. El aire era tan pesado que hasta Tiaunu lo notó. Estaba sentada junto al fogón lavando un puñado de verduras silvestres recién recogidas. El vapor le rozaba la cara, pero por dentro seguía helada. De repente, ¡mamá!, la voz de Dui resonó afilada, llena de pánico. Tiaunu se levantó de un salto. ¡Ay! ¡Hay alguien herido! Se cayó frente a nuestra casa. El manojo de verduras se le cayó de las manos, rodando por el suelo húmedo. Sin pensar, sus pies se movieron solos. Solo una sensación le llenaba el pecho: presagio. Un presentimiento tan aterrador y tan familiar que le cortó la respiración. La puerta se abrió de golpe y el viento entró levantándole el cabello enmarañado. Y entonces se quedó paralizada. Al pie de la cuesta frente a la casa, junto al tronco del viejo árbol, un hombre estaba desplomado, medio apoyado en el árbol y medio caído sobre la tierra húmeda. Su hombro estaba empapado de sangre. Su respiración era tan débil que parecía sostenerse solo por pura voluntad. Esa silueta, esa postura le detuvo el corazón. Un shock le recorrió la espalda. Sabía quién era, incluso antes de ver su rostro, porque su corazón lo reconoció antes que sus ojos. No, no puede ser. Las palabras salieron de su garganta seca. Como si alguien la hubiera empujado, Tiaunu corrió, se arrodilló a su lado y levantó su rostro cubierto de tierra con manos temblorosas. Se le quebró el aliento. Ese rostro más delgado, marcado, pálido, era inconfundible. Era Truong. No era un sueño, ni una ilusión, ni un engaño de la nostalgia. Había vuelto, pero en un estado como nunca antes lo había visto. Su cara estaba hundida como alguien que llevaba días cruzando el bosque. Las mejillas marcadas,
los labios partidos por la deshidratación, las manos llenas de tierra y rasguños, la camisa hecha trizas como si hubiera pasado entre espinas, rocas afiladas y tormentas. La sangre seguía saliendo del lomo, tono roja y fresca, empapando las hojas secas. Apenas verlo a Tiaunu se le llenaron los ojos de lágrimas. El corazón se le rompió. Truong, Dios mío, ¿si eres tú? Él abrió los ojos con esfuerzo. Su mirada era débil, pero cuando la vio a ella, en el borde de su visión borrosa, sonrió. Una sonrisa tan frágil que parecía que un soplo de viento podría borrarla. ¿No? Murmuró con una voz ronca, apenas un suspiro. Una sola palabra, y ella ya estalló en un llanto ahogado. No un llanto ruidoso, sino ese tipo de sollozo que no tiene sonido, pero tiembla desde los huesos. Lo abrazó con desesperación como si soltarlo fuera a perderlo otra vez. ¿Dónde estuviste durante todo este tiempo? ¿Por qué estás así? Truong quiso levantar la mano para limpiarle las lágrimas, pero el dolor lo dobló antes de que pudiera alzar el brazo. Se desplomó otra vez sobre ella. «No hables, no te muevas». La voz de Tiaunu se quebró. «Déjame llevarte adentro». Pero Truong negó con la cabeza. Su mirada, aunque llena de dolor, tenía una determinación extraña, casi feroz, como si, aún al borde de desvanecerse, su voluntad siguiera ardiendo. Forzó el aliento, forzó cada palabra. «Volví, como fuera, por ti y el bebé». Al mencionar al bebé, su voz se suavizó, y en sus ojos pareció encenderse una última chispa, nostalgia, arrepentimiento, y el deseo desesperado de volver a casa. Tiaunu se quedó rígida, sus lágrimas cayeron sobre el rostro de él. Apretó su mano con fuerza. «No hables más. Ya estás aquí, de verdad. Voy a salvarte. No voy a dejar que te vayas otra vez». Truong quiso decir algo, quizás la frase que había guardado en silencio todos esos años, pero sus labios solo temblaron. Y luego, se desplomó por completo en sus brazos. Su cuerpo quedó sin fuerza, su respiración reducida a un hilo casi imperceptible. Tiaunu lo apretó contra su pecho temblando sin control. «Truong, no cierres los ojos. ¿Me oyes?» Dui se aferró a la pierna de su madre con los ojos muy abiertos, aterrorizado. El viento del bosque aullaba contra el techo y las nubes negras bajaban tanto que parecía que se podían tocar. Tiaunu gritó en medio del bosque. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. ¡Hay alguien herido!» El eco respondió. Pero el bosque siguió vacío, el camino era largo y la lluvia estaba a punto de caer. Miró a Truong, su rostro demacrado, su respiración frágil. Y en ese instante, Tiaunu entendió que desde el momento en que él cayó en sus brazos, la vida tranquila que había intentado construir había cambiado para siempre. Tiaunu tuvo que usar todas sus fuerzas para arrastrar a Truong hacia dentro de la casa. Su brazo pesado y sin vida hacía que cada paso de ella temblara aún más. Cuando por fin lo dejó sobre la cama de madera recién hecha, las piernas se le doblaron y cayó sentada respirando entrecortado. Pero solo un segundo después volvió a ponerse de pie. No podía asustarse. No podía perder tiempo. Él había vuelto, pero si ella se equivocaba, él podía irse otra vez, esta vez para siempre. Tomó unas tijeras y cortó una por una las capas de ropa rota, llena de polvo y sangre. El sonido del metal cortando la tela retumbaba en la casa silenciosa y hacía que su corazón latiera más fuerte. Cuando retiró la última capa, se quedó paralizada. En su hombro había una herida profunda, tan profunda que se veía la carne por dentro. Los bordes oscuros indicaban infección. Un olor metálico flotaba en el aire. Tiaunu llevó la mano a los labios a punto de romper en llanto. «Dios mío, ¿qué te pasó?» Tocó suavemente el borde de la herida y Truong soltó un quejido casi inaudible. Pequeño, pero suficiente para desgarrarle el corazón. Ella preguntó, aunque sabía que él no podía explicarlo todo. «¿Quién te hizo esto? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Por qué terminaste así?» Truong abrió los ojos intentando enfocarla bajo la luz tenue. Su respiración era corta como viento golpeando contra una roca. No tuve tiempo de explicar. Tragó dolor. Solo
sabía que tenía que volver. Cada palabra parecía arrancarle parte de la vida. Ella ya negó con la cabeza llorando sin control. «No hables más, guardafuerzas, por favor». Su voz estaba rota, temblorosa, pero firme. Le limpió la herida con agua tibia. Cada vez que lo tocaba, Truong apretaba los dientes y todo su cuerpo se tensaba. Tieu-nu lo vendaba mientras lloraba sin hacer ruido. Dui llevaba rato de pie, al lado pequeño como una sombra. Sus manos diminutas estaban apretadas entre sí, los ojos rojos y la voz temblando tanto que casi no salía mamá. «Sálvalo». Una frase que hizo que toda la casa pareciera derrumbarse. Tieu-nu se arrodilló, abrazó a su hijo con un brazo mientras el otro sostenía las vendas. «Sí, mamá lo está salvando, lo prometo». Dui asintió con los labios partidos de tanto apretarlos. Esa noche no llegó la tormenta, pero el viento del bosque no se calmó. Las hojas golpeaban la puerta como advertencias. La luz de la lámpara de aceite iluminaba los rostros de los tres, marcando su angustia. Se turnaron para cuidar a Truong, pero en realidad Tieu-nu no cerró los ojos ni un solo minuto. Se sentó pegada a la cama sosteniéndole la mano sin apartar la vista de la herida. Cada vez que él fruncía el ceño, ella se encogía como si le clavaran un cuchillo en el pecho, y cuando su respiración se debilitaba, ella se inclinaba para sentir su aliento. «Truong, aguanta». A veces su cabeza se inclinaba hacia su mano, un gesto inconsciente, y eso la hacía llorar aún más. Cerca de la medianoche, cuando la lámpara estaba por apagarse, Truong se movió. Sus párpados pesados se abrieron lentamente. Miró alrededor de la pequeña habitación, y de pronto sus ojos se suavizaron como si reconociera el lugar. Vio las tablas de madera alineadas en la pared. Vio la cortina que ella había cosido. Vio la mesa donde antes pasaba horas trabajando la madera hasta que le dolían las manos. Tocó la manta. «Nuestra casa ya está terminada». Su voz temblaba. La pregunta hizo que Tieu-nu rompiera en llanto. Asintió una y otra vez, las lágrimas cayendo sobre su mano. «Terminada. Pero faltabas tú». Truong sonrió. Una sonrisa débil, pero la primera desde que cayó frente a la casa. Levantó su mano temblorosa buscando su vientre. Cuando la punta de sus dedos tocó ese lugar, ella se quedó helada. Un toque suave, pero lo suficiente para romperle el alma. «¿Nuestro bebé?» Su voz se cortó. «Volví a tiempo, ¿verdad?» Esa pregunta dolió más que su herida. Tieu-nu hundió el rostro en su pecho, incapaz de responder. «¿Llegaste a tiempo?» «¿Sí, Truong?» Él cerró los ojos no por cansancio, sino por la emoción que lo desbordaba. Una lágrima suya cayó sobre la sien de ella. Ella la vio y su corazón se rompió otra vez. Truong susurró. «Desde ahora no me voy, nunca más». Ella apretó su mano como queriendo darle su propia vida. «No te vayas más. No sobreviviré otra vez». Él respondió con un apretón débil pero firme. «Lo juro». No fue un juramento ruidoso, ni grandioso, pero fue el más sincero de su vida. Afuera el viento rugía más fuerte, pero dentro de la pequeña casa, un hombre que había sobrevivido a todas las tormentas estaba por fin sosteniendo la mano de la mujer que amaba. Esa noche, cuando el dolor de Truong por fin se calmó y él cayó en un sueño profundo, Tieu-nu seguía sentada a su lado. Le tocó la mano suavemente, una mano que antes fue fuerte, la base de su familia. Ahora delgada, fría, llena de heridas. La casa estaba en silencio, solo la lámpara de aceite crepitaba, y el viento se colaba por la rendija de la puerta. Dui dormía apoyado en su madre con una manita sujetando su ropa, como si temiera que si la soltaba su padre, desaparecería otra vez como un sueño viejo. Solo cuando la noche cayó por completo, Tieu-nu apoyó la espalda en la pared intentando descansar unos minutos. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, toc, toc, toc. Un golpe seco hizo vibrar toda la casa. Tieu-nu se levantó como si la hubieran electrocutado. Dui se despertó de inmediato con los ojos llenos de miedo. «¿Mamá? ¿Quién es?» Ella lo abrazó con fuerza, la mano temblándole. El viento afuera desapareció de golpe como si el bosque entero contuviera la respiración.
Truong también intentó incorporarse por reflejo, no con fuerza, sino con alerta. Apenas se movió la herida, le disparó un dolor que casi lo derrumbó, pero aún así se apoyó contra el respaldo. Sus ojos cansados y débiles se volvieron afilados como un cuchillo. No era la mirada de un enfermo, era la mirada de alguien que había huido de la oscuridad demasiado tiempo. Tiaunu lo miró y por primera vez vio miedo real en los ojos de Truong. Él no habló, pero su mirada lo decía todo. Alguien lo estaba buscando. Y no venía con buenas intenciones. El golpe volvió más fuerte. Toc, toc, toc. El sonido retumbaba en las paredes, en el pecho, en el corazón de los tres. Dui escondió la cara en el vientre de su madre, temblando. Mamá. ¡No abras! ¡No abras! Tiaunu lo abrazó más fuerte sin apartar la vista de la puerta. La sombra al otro lado parecía espesarse. Era una madre protegiendo a sus dos hijos, uno en sus brazos y otro en su vientre, moviéndose como si también sintiera el peligro. Y el hombre que amaba temblaba no de dolor, sino de un pasado que había llegado hasta su puerta. Truong respiraba con dificultad, pero alcanzó a susurrar: «No, no vayas, no, aléjate de la puerta». Intentó levantarse, pero la herida tiró de su cuerpo y él apretó los dientes sudando frío. Tiaunu lo sostuvo. «¡Estás herido! ¡No te levantes!». Él negó con fuerza tanto que la herida volvió a abrirse un poco. «No, si él sabe que estoy aquí. No, escucha, no abras». Su voz era casi un hilo, pero cargada de un miedo primitivo, miedo de quien ya había estado cara a cara con la muerte. Afuera los golpes se convirtieron en puñetazos. ¡Bam! 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 Cada golpe hacía temblar la puerta como si fuera a romperse. Una voz masculina estalló dura y furiosa. «Abran, sé que Truong está ahí adentro». Las palabras atravesaron el aire como una cuchilla. Tiaunu se puso pálida. Dui empezó a llorar, pero con los labios apretados para no hacer ruido. «Mamá, no dejes que se lleven a papá». Ella lo apretó contra el pecho, pero sus ojos estaban fijos en Truong. Nunca lo había visto tan aterrado. Cuando habló su voz, apenas salía Truong. ¿Qué te pasó? ¿Quién te está buscando?» Él la miró y por primera vez en la noche su mirada mostró un dolor distinto. El dolor de saber que había llevado el peligro hasta la misma puerta del lugar que más quería proteger. Truong no respondió de inmediato, porque si abría la boca, todo cambiaría. No habría más paz, no más mañanas vendiendo verduras, no más tardes recogiendo a Dui entre risas. Sus vidas habían entrado en otro capítulo, uno que ninguno había pedido. El hombre afuera gritó de nuevo, esta vez más amenazante. «Truong, voy a contar hasta 3, si no abren. No me culpen por lo que haga». El viento del bosque rugió con cada palabra. Truong apretó la mano de Tiaunu, un apretón débil, pero con toda su alma. Su mirada suplicaba, rogando decirlo todo sin palabras. Ella tragó saliva. «Truong, dime, ¿quién te está cazando?» Él abrió la boca para responder, pero en ese instante la lámpara de aceite se apagó de golpe. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. Y un último golpe retumbó. ¡Bam! En la oscuridad sofocante de la pequeña casa, todo parecía quedarse quieto. Tiaunu apretaba fuerte la mano de Truong, mientras Dui la abrazaba con los ojos abiertos de miedo, mirando fijamente la puerta que seguía temblando, como si estuviera a punto de romperse. Afuera el viento del bosque silbaba contra el techo de paja, mezclándose con la respiración agitada del hombre que esperaba afuera como un depredador listo para atacar apenas la presa respirara un segundo de más. La tensión era tanta que un solo suspiro podría haberlo hecho todo estallar. Truong ladeó la cabeza intentando controlar su respiración, pero cada inhalación se quedaba atorada en el pecho. La herida del hombro le pulsaba con tanta fuerza que tuvo que apretar la manta para no soltar un gemido. Pero su mirada seguía fija en la puerta. No por miedo a lo que pudiera pasarle a él, sino por las 3 vidas que tenía que proteger dentro de esa casa. Tiaunu le tocó la mejilla suavemente como queriendo darle un poco de calma. «No importa quién sea, ni lo que quieran, ya no estás solo.
estás en casa, estás con nosotros. Pero esas palabras solo hicieron que Throng cerrara los ojos con más dolor, porque sabía había vuelto, pero también había traído consigo una tormenta. La voz del hombre volvió a sonar afuera. Throng, voy a regresar. No puedes esconderte para siempre. Te lo digo, cuanto más huyas, más enfadados van a estar. La última frase sonó como una advertencia o una amenaza abierta. Luego se escucharon sus pasos alejarse, las hojas secas, el viento golpeando los troncos. Todo se mezclaba estirando cada segundo como si no fuera a terminar nunca. Solo cuando los sonidos se fueron desvaneciendo, Tiaunu se atrevió a respirar hondo. Los tres se quedaron inmóviles en la oscuridad escuchando los latidos del otro. Dui levantó la cara con la voz temblando. «¿Papá? Ellos se lo van a llevar». Throng lo miró durante un largo momento y luego le acarició la cabeza con una mano débil, llena de tristeza. «No dejaré que nadie me aleje de ti otra vez». Sus ojos luego buscaron los de Tiaunu y se detuvieron en su vientre. Un destello de determinación apareció, silencioso pero fuerte, aunque estaba débil casi hasta el límite, aunque la herida ardiera como fuego. En ese instante se veía claramente Throng ya no era el hombre seminombre que se había marchado hace años. Había vuelto para pelear, no para huir. Una puerta se había cerrado. Otra acababa de abrirse, más oscura, más peligrosa, pero inevitable. Tiaunu tomó aire y le apretó la mano. «Mañana tienes que contármelo todo sobre ese hombre, sobre por qué desapareciste y por qué volviste así». Throng guardó silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía por dónde empezar cuando la verdad era más aterradora que su herida. Encendieron la lámpara de aceite. Su luz pequeña pero cálida iluminó a los tres sentados muy juntos. La puerta seguía quieta. Pero desde ese momento ya no era solo una puerta, era la frontera entre su pequeña familia y lo que fuera que los estaba buscando afuera. Y ahora, esta parte es para ustedes los que están viendo la historia. Según ustedes, ¿quién era el hombre que golpeaba la puerta? ¿Un conocido? ¿Un enemigo? ¿Alguien del pasado que obligó a Throng a desaparecer? ¿Qué vivió Throng durante todo ese tiempo sin dejar rastro? ¿De quién está huyendo? ¿Y cómo lograron encontrarlo? ¿Qué pasará cuando amanezca? ¿Podrá Tiaunu soportar la verdad si resulta más cruel de lo que imagina? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Sus ideas influirán muchísimo en lo que pasará en el próximo episodio. No olviden dejar un corazón para apoyar esta historia. Y si quieren ver lo que viene, lo que será aún más intenso y asfixiante, solo comenten «Sigue» para que escriba la próxima parte con toda la fuerza que se merece. Nos vemos en el siguiente episodio, uno que será todavía más tenso que este.